El director de Universal contaba que a principios de los años 50 llegaban diariamente cientos de cartas de chicas que pedían un mechón de cabello de Tony Curtis o alguna prenda de su ropa. Algunos empleados del estudio incluso pensaron en hacer negocio con esto. Sin embargo, entendían que si miles de admiradoras recibían cabellos o camisetas de Curtis, el engaño sería rápidamente descubierto. En el set, Tony Curtis trabajó con estrellas como Frank Sinatra, Yul Brynner, Kirk Douglas y otros actores americanos famosos del período de posguerra. Le gustaba filmar con Marilyn Monroe, y la estrella de cine Janet Leigh casi abiertamente buscaba su atención. Fue él quien introdujo el peinado con tupé, que luego adoptó el joven Elvis Presley, quien también lo consideraba su ídolo. Las hazañas de sus personajes en la pantalla palidecían ante los eventos reales de su vida. Sus interminables romances y numerosos matrimonios, la lucha contra las adicciones a las drogas y al alcohol interesaban al público mucho más que sus personajes cinematográficos. Tony Curtis, cuyo verdadero nombre era Bernard Schwartz, nació en 1925 en el Bronx, Nueva York, en una familia de inmigrantes judíos húngaros. Apenas hablaba inglés, frecuentemente se ausentaba de la escuela y más tarde se involucró con una pandilla de delincuentes juveniles. En una ocasión, fue atrapado en flagrante y tras pasar un tiempo en la cárcel, se alistó como marinero en la armada. Pero esto no lo corrigió. A los 15 años, formó su propia pandilla de adolescentes que aterrorizaban a sus compañeros, robándoles dinero y pertenencias. Por las noches, asaltaban a los clientes ebrios de los bares y a veces robaban pequeñas tiendas. En uno de esos robos, fue atrapado en flagrante, y su juventud no lo ayudó a evitar el encarcelamiento. Pasó cerca de 2 años en una cárcel juvenil y al salir ya tenía 18 años. Su padre, a través de conocidos, empezó a gestionar su servicio en el ejército, entendiendo que de otra manera no dejaría el camino del crimen. No querían aceptar a un joven con antecedentes en el ejército, pero la guerra, en la que Estados Unidos estaba involucrado, ayudó y él terminó sirviendo en la Guardia Costera en la base naval de Estados Unidos en la isla de Guam. Durante un ataque japonés, casi muere, fue herido y trasladado a una base militar en California, cerca de Los Ángeles. Tras terminar su contrato en 1947, decidió no regresar a casa en Kentucky y se empleó como bailarín en un restaurante local y a veces como portero. Allí fue descubierto por trabajadores de un estudio de cine que lo invitaron a participar en una escena de baile en una película. Así comenzó la carrera estelar de Tony. El atractivo actor conquistó los corazones de la audiencia femenina en los primeros años de su carrera, especialmente de las chicas adolescentes. Su famoso peinado se volvió tan popular que incluso Elvis Presley lo imitó. Pocos años después de su debut, protagonizó papeles estelares en películas como Houdini, Los Vikingos, Con faldas y a lo loco, Espartaco y en más de 50 películas. Por los mejores papeles masculinos, fue nominado en diferentes ocasiones al Oscar, Globo de Oro y BAFTA. Tony Curtis dejó su huella en la historia del espectáculo también porque sus admiradoras fueron de las primeras en crear clubes de fans organizados a principios de los años 50, y surgió la industria de fabricación y venta de accesorios con la imagen de su ídolo. Pósters, postales, insignias, camisetas, etc. Más de 100 papeles, personajes trágicos y cómicos y, por supuesto, su sonrisa característica que volvía locas a las mujeres de todas las edades. Así recordaban a Tony Curtis los cinéfilos. Desde finales de los años 50 hasta principios de los años 60, Tony fue uno de los actores más solicitados de Hollywood.
Los éxitos de taquilla Los Vikingos y Espartaco, en los que participó, se convirtieron en películas de culto y de gran presupuesto. Sin embargo, la página más brillante de su filmografía fue su papel en la legendaria comedia llamada Con faldas y a lo loco, estrenada a finales de los años 50. Tras el espectacular éxito de esta película, la carrera de Curtis se inclinó seriamente hacia la comedia. Lamentablemente, no pudo recuperar la popularidad que tenía como actor dramático. En los años 70, Curtis prácticamente dejó de actuar en el cine y pasó a la televisión. Poco después, el actor se interesó seriamente por la pintura. Se contaban increíbles leyendas sobre la amorosidad del actor. Ya después de sus primeros papeles en el cine, Curtis, gracias a su extraordinaria apariencia, se volvió increíblemente popular. Los generosos honorarios y las admiradoras le hicieron perder la cabeza. El joven actor iniciaba fácilmente breves aventuras con jóvenes actrices de Hollywood y también rápidamente se separaba de ellas. Pero hubo un romance en su vida del que vale la pena hablar, ya que fue bastante largo y la amante del actor era muy famosa. Cuando Tony Curtis y la estrella en ascenso de Hollywood, Marilyn Monroe, se cruzaron accidentalmente en los pasillos de uno de los estudios de cine de Hollywood, él tenía solo 22 años y Monroe 19. El joven actor, que acababa de firmar un contrato, literalmente se topó con la joven y hermosa pelirroja Monroe y de inmediato le ofreció acompañarla y luego tomar una taza de café. La relación entre los jóvenes actores se desarrolló rápidamente, pero terminó después de 5 meses, o mejor dicho, se detuvo. El romance entre Curtis y Monroe a veces se encendía con nueva fuerza y a veces se apagaba por un tiempo. Comenzó a mediados del siglo XX y con pausas continuó hasta finales de los años 50. Sus sentimientos se avivaron con nueva fuerza durante el trabajo en la comedia Con faldas y a lo loco, que se convirtió en una película de culto y les trajo fama mundial a ambos actores. Sin embargo, en ese momento Curtis estaba casado con Janet Leigh y Monroe estaba casada con el dramaturgo Arthur Miller, y ambos intentaban mantener su relación en secreto. Se decía que Marilyn estaba embarazada de Curtis. Sin embargo, no llevó el embarazo a término, sufrió un aborto espontáneo, tras lo cual los amantes se separaron para siempre. Poco después, Marilyn murió trágicamente y Tony tuvo una serie de matrimonios. Cabe destacar que nuestro héroe estuvo oficialmente casado 6 veces. De los primeros 3 matrimonios, Tony tuvo 6 hijos. La primera esposa del famoso galán de Hollywood fue Janet Leigh, una actriz que dio a Tony 2 hijas, Kelly y Jamie Lee. La segunda esposa, Christine Kaufman, también dio a luz a 2 niñas de Curtis, Allegra y Alexandra. La tercera esposa, Leslie Allen, tuvo 2 hijos. La cuarta esposa del actor fue la actriz Andrea Savio. La quinta fue la abogada Lisa Deutsch. Y la sexta y última esposa fue Jill Vandenberg, una entrenadora de caballos. A mediados del siglo pasado la conoció y parecía que ella logró cambiar su vida por completo. Pero solo parecía, a pesar de que el matrimonio de los actores Tony Curtis y Janet Leigh duró 11 años. Cuando se conocieron, Janet estaba en la cima de su popularidad como actriz. Desde entonces, ella trató de promover a su esposo en el cine. Lo logró al 100%. Muy pronto, Curtis se convirtió en la estrella número 1 de Hollywood. Poco después, la pareja estelar tuvo 2 hijas, que siguieron los pasos de sus padres y se convirtieron en actrices, y bastante exitosas. Una de ellas es la famosa Jamie Lee Curtis. Esta pareja fue la más popular de Hollywood, pero a principios de los años 60 se divorciaron.
Tony empezó a sentirse agobiado por el constante descontento de Janet. Ella siempre estaba insatisfecha con todo lo que hacía su esposo. Curtis solicitó el divorcio y Leigh, en venganza, se casó con un corredor de bolsa al día siguiente del divorcio y entró en el libro Guinness de los récords como la mujer que estuvo divorciada menos de un día. Christine Kaufmann, una estrella en ascenso del cine, alemana de origen, era 19 años menor que el Playboy de Hollywood. Se conocieron en el set de la película Taras Bulba. Las relaciones románticas pronto fueron formalizadas en matrimonio y Christine dio a luz a 2 hijas más de Curtis. Sin embargo, a pesar de la juventud y fidelidad de Kaufmann, Tony no pudo soportar el matrimonio por más de 4 años. Le parecía que merecía la atención de actrices más jóvenes, y la vida ordenada con Christine rápidamente le aburrió. La pedantería alemana de su esposa también hacía notar su presencia. Tony decidió que necesitaba una esposa mucho más joven y alegre que Christine. La modelo Leslie Allen era 20 años más joven que Curtis. Este matrimonio resultó ser el más duradero. Vivieron juntos 14 años. Leslie dio a luz a 2 hijos de Tony, pero unos años después de la boda, Tony reanudó su interés por las chicas jóvenes, lo que, por supuesto, enfurecía a Leslie. Los numerosos rumores sobre las aventuras de su esposo la desesperaron y se divorció de Curtis. El actor, sin sufrir demasiado, pronto encontró una nueva pasión en una joven actriz porno. A principios de los años 80, el actor volvió a casarse, lo que sorprendió mucho a la sociedad estadounidense. La joven esposa era 37 años menor que Tony y además actuaba en películas de contenido erótico explícito. Sin embargo, esto no molestaba a Curtis en absoluto, pues había encontrado lo que buscaba: una esposa joven y atractiva. El divorcio se produjo 8 años después por iniciativa del propio actor. Lisa Deutsch, al igual que Andrea, era 37 años menor que Tony Curtis. Se conocieron durante el proceso de divorcio, en el que Lisa, como abogada, defendía los derechos de la esposa de Curtis en el tribunal. La joven mujer se enamoró del ya envejecido seductor a primera vista. Su romance se desarrolló rápidamente, y Lisa, sucumbiendo a los encantos del conquistador, se casó con él. Este matrimonio terminó tristemente para la joven. Ya al cabo de un año, comprendiendo el error que había cometido, Lisa rompió la relación con Curtis. Muchos afirman que solo con esta mujer, Curtis finalmente se asentó y se convirtió en un esposo dedicado. Jill era 42 años menor que su amado, lo que no impidió que la pareja viviera junta 12 años. Fue en este matrimonio donde Curtis encontró la paz que no tenía en sus relaciones con esposas anteriores. Se conocieron a principios de los años 90, pero se casaron 5 años después. Nadie creía que la joven y voluptuosa rubia, que era más alta que Tony, se convertiría en su apoyo en los últimos años de vida. Curtis convencía a todos de que su cuerpo funcionaba perfectamente y que Jill era la mujer más sexy que había tenido. El propio actor hasta el final se negó a aceptar su edad y a principios de los años 2000 posó desnudo para Vanity Fair cuando tenía 80 años. Sin embargo, ya al cabo de un año, se sometió a una operación cardíaca y se desplazaba en una silla de ruedas. Jill no lo abandonó y vivió con Tony hasta su muerte. El legendario Playboy de Hollywood falleció en su casa de Las Vegas en 2010 debido a un paro cardíaco. Al actor lo enterraron con sus objetos favoritos. En el ataúd pusieron su sombrero, una bufanda de la casa de moda Armani, un par de guantes, un ejemplar de su obra literaria favorita, la novela Anthony Adverse, y un iPhone. Tal fue la última voluntad del actor. Vivió una vida interesante y se convirtió en un ejemplo para muchos estadounidenses de cómo,
sin recursos y educación, gracias a la perseverancia y el talento, se puede alcanzar el éxito, la riqueza y la fama. Tony Curtis falleció de un paro cardíaco en su casa de Henderson, un suburbio de Las Vegas, en 2010, a la edad de 85 años. A petición suya, en el ataúd pusieron su sombrero favorito, una bufanda de Armani, guantes, un libro con la novela de Herbie Allen, Anthony Adverse, y un iPhone, hecho para él por encargo, con piedras preciosas y brillantes.